Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que ha estado circulando en el mundo del entretenimiento, algo que ha generado mucha controversia y francamente, ha dejado a muchos de nosotros boquiabiertos. Estamos hablando de Kanye de Met. Específicamente vamos a sumergirnos en los rumores, las revelaciones impactantes y los detalles muy jugosos sobre su relación superíndice 3N y el impacto que esto ha tenido en el show en el que trabajaron juntos. Antes de que nos adentremos en todo el salseo, quiero pedirles pidamente que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrar todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, desde noticias de última hora hasta análisis profundos de sus series y películas favoritas. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora vamos al grano. Kanye y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con pasiu superíndice 3N, talento y sobre todo, una química innegable. Su participación superíndice 3N en la exitosa serie turca *Erkenci Quay *Pug Jaros o más menos Ador catapultó superíndice 3 a ambos al estrellato internacional. La serie, una comedia romántica encantadora, enamoró superíndice 3 a audiencias de todo el mundo. Y gran parte de este con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 a la increíble conexión superíndice 3N que Kanye y Demet demostraron en pantalla. Interpretar a Candivit y Sanemaiden, dos almas gemelas destinadas a encontrarse, pareció a no ser simplemente una actuación superíndice 3N. La chispa era palpable, la tensión superíndice 3N el copyright trica. Y naturalmente esto llevó superíndice 3 a que los fanáticos, y la prensa, comenzaran a especular sobre una posible relación superíndice 3N amorosa fuera de la pantalla. Durante meses, los rumores fueron incesantes. Cada mirada, cada sonrisa, cada interacción superíndice 3N en redes sociales era analizada al milímetro en busca de pistas que confirmaran lo que muchos ya creían, Kanye y Demet eran mucho que compau más menos eros de trabajo. Se les vio juntos fuera del set, disfrutando de cenas, escapadas y momentos que parecían muy propios de una pareja que de dos actores profesionales. Las fotos filtradas, los vídeos captados por fans, los testimonios de personas cercanas a la producción superíndice 3N, todo apuntaba en la misma dirección superíndice 3N. La química entre ellos era tan evidente que se convirtió superíndice 3 en un ingrediente clave del atractivo de la serie, catapultando *Erkenci Quay a la fama global y generando una legión superíndice 3N de fanáticos dedicados que ansiaban verlos juntos, tanto en la ficción superíndice 3N como en la realidad. La expectación superíndice 3N era palpable, y cada nueva aparición superíndice 3N pública de los actores era recibida con un frenesí mediático sin precedentes. Sin embargo, tanto Kanye como Demet siempre se mostraron copyright-ticos al respecto. Negaron repetidamente tener una relación superíndice 3N romántica, insistiendo en que su conexión superíndice 3N era puramente profesional y que su química en pantalla era fruto de su talento y dedicación superíndice 3N. Pero, seamos honestos, ¿quién les creyó superíndice 3 realmente? La evidencia era demasiado contundente para ignorarla. Sus respuestas evasivas solo alimentaron aún más la curiosidad del público y la prensa, quienes continuaron indagando en su vida personal en busca de la verdad oculta. La presión superíndice 3N era constante y agobiante y la pareja se vio obligada a navegar por un mar de rumores y especulaciones que amenazaban con desbordar su intimidad. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque las cosas no siempre son lo que parecen. Si bien la pasión superíndice 3N y la química entre Kanye y Demet eran innegables, también copyright N comenzaron a surgir rumores de tensiones y desacuerdos de SDCU maras. Fuentes cercanas a la producción superíndice 3N de *Erkenci Quay revelaron que a medida que avanzaba la serie, la relación superíndice 3N entre los dos actores se había vuelto cada vez más conflictiva. La burbuja de romance que se proyectaba en pantalla comenzaba a desinflarse, revelando una realidad mucho más compleja y turbulenta. Aparentemente las exigencias del rodaje, la presión superíndice 3N de la fama y las constantes especulaciones sobre su vida personal habían afectado negativamente su relación superíndice 3N. Se dice que tenían fuertes discusiones, que se evitaban fuera de las escenas y que incluso llegaron a pedir que se redujera el tiempo que pasaban juntos en pantalla. La magia que había unido a Kanye y Demet pareció desvanecerse,
dejando a True S un ambiente de tensión superíndice 3N y resentimiento que afectaba a todo el equipo de producción superíndice 3N. El desgaste emocional era evidente y la relación superíndice 3N, que antes era fuente de inspiración superíndice 3N y alegrúa, se había convertido en un peso insoportable. ¿Se imaginan? Todo ese romance y pasión superíndice 3N que veíamos en asterisco Erkenci Quay asterisco, ¿podría haber sido una fachada? ¿Podría ser que Khan y Demet estuvieran luchando constantemente entre bastidores, mientras que frente a las CU, Maras interpretaban a una pareja enamorada? La idea de que el amor que transmitían en pantalla fuera una simple actuación superíndice 3N resultaba devastadora para los fanáticos, quienes se sentían traicionados y desilusionados al descubrir la verdad oculta tras el telón. La dualidad entre la imagen pública y la realidad privada de los actores generaba una profunda contradicción superíndice 3N que ponía en duda la autenticidad de su trabajo y la sinceridad de sus sentimientos. Esta es la parte que realmente explota todo lo que creamos saber. Las fuentes afirman que la situación superíndice 3N llegó superíndice 3 a ser tan tensa que afectó superíndice 3 la calidad del trabajo y la atmu superíndice 3 esfera en el set. El equipo de producción superíndice 3N se encontraba en medio de una batalla constante, tratando de mantener la armonía y asegurar que las escenas románticas se filmaran de la manera más convincente posible, a pesar de la evidente animadversión entre los protagonistas. La tensión superíndice 3N era palpable y se manifestaba en más menosos detalles, como miradas furtivas, silencios incu superíndice 3 modos y gestos de impaciencia. La energía negativa contaminaba el ambiente de trabajo, dificultando la concentración superíndice 3N y afectando el rendimiento de todo el equipo. ¿Pero copyright causó superíndice 3 exactamente esta ruptura? Hay varias teorías al respecto. Algunos dicen que se debió superíndice 3 a celos profesionales, ya que ambos actores competúan por la atención superíndice 3N y el reconocimiento. La lucha por el protagonismo y el deseo de destacar individualmente pudieron generar rivalidades y resentimientos que erosionaron la relación superíndice 3N. Otros creen que la presión superíndice 3N de la fama y la constante vigilancia mediática fueron demasiado para ellos. La falta de privacidad y la exposición superíndice 3N constante a los juicios y críticas del público pudieron generar copyright S y ansiedad, afectando negativamente su bienestar emocional y su capacidad para mantener una relación superíndice 3N saludable. Y otros tantos aseguran que simplemente eran personalidades incompatibles que, a pesar de su química en pantalla, no podían llevarse bien en la vida real. Las diferencias en sus valores, intereses y formas de ser pudieron generar conflictos y fricciones que con el tiempo se hicieron insostenibles. Independientemente de la causa, lo cierto es que la relación superíndice 3N entre Khan y Demet se deterioró superíndice 3, y esto tuvo un impacto significativo en el show. Algunos fanáticos notaron una disminución superíndice 3N en la calidad de las últimas escenas, una falta de pasión superíndice 3N y entusiasmo que no se pudo ocultar por completo. La magia que antes impregnaba cada escena romántica comenzaba a desvanecerse, dejando a True S una sensación superíndice 3N de frialdad e indiferencia que decepcionaba a los espectadores. Otros, perspicaces, vieron indicios de tensión superíndice 3N y frialdad en las interacciones entre los personajes, incluso en las escenas románticas. Los gestos de amor y afecto parecían forzados y artificiales, revelando la falta de conexión superíndice 3N real entre los actores. Y ahora, llegamos a la parte jugosa de toda esta historia, las revelaciones impactantes. En los últimos meses, han salido a la luz varias entrevistas y declaraciones de personas cercanas a la producción superíndice 3N de asterisco Erkenci Quay asterisco que confirman los rumores de tensión superíndice 3N y desacuerdos entre Khan y Demet. Estas declaraciones, muchas veces anónimas para proteger la identidad de los informantes, han arrojado luz sobre los entresijos de la relación superíndice 3N entre los actores y han confirmado las sospechas de muchos fanáticos. Un miembro del equipo de producción superíndice 3N, que prefirió superíndice 3 permanecer en el anonimato, reveló superíndice 3 en una entrevista a un medio turco que la relación superíndice 3N entre Khan y Demet era una montaña más menos rusa. Aguaduas en que se llevaban de maravilla, bromeaban y reían juntos. Pero también copyright en aguaduas en que no se dirigían la palabra y se evitaban a toda costa. Era muy difícil trabajar en esas condiciones.
Esta declaración superíndice 3n pinta un cuadro de inestabilidad e imprevisibilidad en la relación superíndice 3n entre los actores, revelando que la convivencia en el set era un desafío constante. Otro testimonio impactante proviene de un actor secundario de la serie, quien afirmó superíndice 3 que en una ocasión superíndice 3n, Khan y Demet tuvieron una discusión superíndice 3n tan fuerte que tuvieron que interrumpir el rodaje durante varias horas. La tensión superíndice 3n era palpable, y todos estuvamos muy incu superíndice 3 modos. Desde ese día, la relación superíndice 3n entre ellos nunca volvió superíndice 3 a ser la misma. Este incidente, que se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, revela la magnitud de los conflictos entre los actores y el impacto que tuvieron en el ambiente de trabajo. Estas revelaciones confirman lo que muchos fanáticos sospechaban desde hace tiempo, que la relación superíndice 3n entre Khan y Demet era mucho más complicada de lo que aparentaba. Y que a pesar de su innegable química en pantalla, su relación superíndice 3n personal estaba plagada de conflictos y desacuerdos. La verdad oculta tras el telón desmitifica la imagen idealizada de la pareja y revela una realidad mucho más humana y vulnerable. Pero, ¿CEU superíndice 3 mo afectu superíndice 3 todo esto a sus carreras? Pues bien, después copyright ese del final de *Erkenci Quay Khan y Demet tomaron caminos separados. Khan se mudó superíndice 3 a Italia para seguir su carrera como actor, mientras que Demet continuó superíndice 3 trabajando en proyectos en Turquía. Esta separación superíndice 3 en física y profesional puede interpretarse como un intento de distanciarse el uno del otro y de dejar a True los conflictos y tensiones que marcaron su relación superíndice 3n. Si bien ambos han tenido con diéresis copyright cito en sus respectivas carreras, es innegable que su participación superíndice 3n en *Erkenci Quay marcó superíndice 3 un antes y un después copyright en sus vidas. La serie les catapultó superíndice 3 al estrellato internacional y les abrió superíndice 3 las puertas a nuevas oportunidades. Pero también copyright en les expuso a la presión superíndice 3n de la fama y a la constante vigilancia mediática, lo que al parecer contribuyó superíndice 3 a deteriorar su relación superíndice 3n. La experiencia de *Erkenci Quay puede haber sido tanto una bendición superíndice 3n como una maldición superíndice 3n, impulsando sus carreras pero también copyright n generando conflictos y tensiones que afectaron su vida personal. En resumen, la historia de Khan y Demet es una historia de pasión superíndice 3n, talento, con diéresis copyright cito y sobre todo, controversia. Una historia que nos recuerda que las cosas no siempre son lo que parecen, y que detrás de las sonrisas y los gestos de afecto puede haber tensiones y conflictos ocultos. La historia de Khan y Demet es un claro ejemplo de cómo la fama y el estrellato pueden afectar las relaciones personales y cómo la presión superíndice 3n mediática puede generar copyright y ansiedad. Ahora, para concluir, repasemos rápidamente lo que hemos aprendido hoy. Hemos hablado de la increíble química entre Khan y Demet en *Erkenci Quay de los rumores de una posible relación superíndice 3n amorosa fuera de la pantalla, de las tensiones y desacuerdos de True SDCU Maras, de las revelaciones impactantes que han salido a la luz y del impacto que todo esto ha tenido en sus carreras. Hemos descentrado más menos a los secretos y contradicciones de una relación superíndice 3n que capturó superíndice 3 la atención superíndice 3n del mundo y que nos enseu más menos a que la realidad de True de la pantalla puede ser muy diferente de lo que imaginamos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado esta información superíndice 3n interesante y entretenida. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de verlo. Realmente aprecio su apoyo. Su interu copyright y participación superíndice 3n son lo que me motiva a seguir investigando y compartiendo historias como esta. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de toda esta historia? ¿Creen que Khan y Demet realmente tuvieron una relación superíndice 3n amorosa? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing? Quiero saber sus pensamientos. Sus opiniones son muy valiosas para mí y me ayudan a comprender mejor sus intereses y perspectivas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad.
Gracias de nuevo por ver el vídeo y nos vemos en el Pro Superíndice 3 Simo. Adiós Superíndice 3S. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde en hacerlo. Man to copyright nanse informados y no dejen de cuestionar todo lo que ven y escuchan. Hasta la Pro Superíndice 3 Sima.